29 de este mes de mayo. Ayer se celebró un acto muy sentido en homenaje a Fernández Domínguez, el coronel glorioso, que fue el iniciador del levantamiento de abril del 65, que procuraba restablecer a Juan Bosch en el poder y a la Constitución, que lo respaldaba, y a la Constitución avanzada y democrática, que provocó escozor en los sectores más conservadores del país, incluida la Iglesia, y que fue utilizada precisamente como motivante de los sectores de derecha para desplazar a un gobierno que iba a establecer toda una vida democrática, que ya tenía pasos avanzados en ese sentido. Miren, más vale que la fiscal Berenice hubiese engavetado inmediatamente, recibió la querella, ni siquiera querella porque no llegaba a eso, la denuncia del señor Moreno, para que a estas alturas no estuviesen muchos que se motivaron con esa denuncia, que procuraban someter formalmente a la justicia al presidente Fernández y a la Fundación Global por mal uso de recursos públicos y privados, y por cohecho y varias formas que finalmente no fueron soportadas por ninguna información documentada, contenida, si era posible, en esa denuncia. No la pudieron conseguir, y entonces eso ha amargado a mucha gente. Y veo ahora que los fuegos del infierno se les quieren enviar a la fiscal Berenice, y que incluso diarios que tienen columnas donde sus editores, sus directores opinan, como es el caso del periódico Hoy, lamentan que esta joven, que ya lleva 11 años de servicio a la administración pública y que ha dado notaciones de mucha solidez, no les respondiera a sus expectativas, a las expectativas del diario, que sin embargo dice le respondió a lo que era la expectativa de quien fuera, dice el diario, su mentor, el ex fiscal Radamés, el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez. Hasta ese punto llegan las cosas en este país. Ese comentario contenido en la sección de cápsulas es un comentario que la produce el director general del diario y el subdirector encargado de información. O sea, los señores Bienvenido Álvarez Vega y el señor Claudio Acosta. Siempre se me olvida el nombre. Ese es un comentario inmerecido por parte de una joven profesional que se ha entregado al servicio público. Verdaderamente agraviante a una profesional que está haciendo carrera y que ha motivado el respeto de muchísimos sectores. Da pena la situación en que está cayendo el país. Ayer Orión se lamentaba de un comentario que hizo publicar el señor Colombo en el diario El Caribe, diciendo que a pesar de la decisión de Jenny Berenice Reynoso, el presidente Fernández va a ser reconocido por la historia como un ladrón. Óigame, la gente está perdiendo el juicio. Y uno se pregunta hasta dónde es, eso debe tener algún límite. Pero nosotros hemos declarado en la República Dominicana, nuestras autoridades
Nuestros líderes hemos declarado esto como un territorio libre de toda sujeción al derecho a la expresión. Y es preferible que eso esté aconteciendo aquí en República Dominicana a que esté, para que no nos comparen con situaciones como la que está viviendo Venezuela o Argentina. Argentina, la que está viviendo la propia Ecuador, con todo, y el que tiene un gobierno ameritado por toda la población. Pero allá hay sectores empresarios que se quejan de que no pueden ejercer plenamente el derecho a la crítica, que es un derecho que se está distorsionando considerablemente, como lo dijo el propio presidente Correa en su juramentación reciente. Es verdad que los grupos empresarios más conservadores se están aprovechando de la democracia para abusar, para dañarla. Y eso es, si vayamos todos a equiparar comportamientos, eso del periódico hoy es equiparable a lo que le estoy diciendo. Por más derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento que se reclame, usted no puede, los símbolos y las personas que están en posiciones clave, que están demostrando capacidad de entrega, de servicio a la nación, usted no puede desdorarlo, usted no tiene autoridad para eso. Hay que ser cuidadoso, hay que preservar instituciones y personas que no son imprescindibles para poder consolidar nuestro experimento democrático, un experimento que ya data del 1966, pero que no concluye, todos lo sabemos, que necesita de muchísimos pasos. Ayer, Tomás, estaba transcribiendo una entrevista reciente para un programa especial que estoy haciendo, estoy conformando en este momento. Y Guillermo Carán revelaba que Hanle Herman, ese que ustedes ven, hombre de la izquierda, que participó muy activamente en la Revolución de Abril del 65 y desde entonces se incorpora activamente a una serie de tareas revolucionarias y de subversión en procura del establecimiento por la fuerza de un gobierno revolucionario. Sin embargo, en el 1900, apenas unos meses antes, era arquitecto de la elaboración de un programa de contrainsurgencia de la Revolución Cubana, conjuntamente con Guillermo Carán, en la Oficina Nacional de Planificación. Toda la estrategia de desarrollo que se conformó entonces y que se desarrolló, incluso en los años iniciales del 1966, en el gobierno todavía esos conceptos estaban aplicándose. Una estrategia nacional de desarrollo a partir de la sustitución de importaciones para combatir los efectos ya extendidos que tenía como efecto de demostración la Revolución Cubana en todo el continente, motivada por los grandes centros de poder, fundamentalmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hanle Herman participó en el diseño de eso, lo revela Guillermo Carán, que él y Hanle participaron, fueron los responsables por parte del Estado, la contraparte dominicana que negoció con los órganos de Washington. Entonces, la vida da muchos brincos y esos brincos son los que ejemplarizan acerca del que tenemos que tener cuidado cuando de calificación se trata y de cuando poner en peligro o demeritar la democracia se trata. Porque es que esto es muy complejo y lo que hoy luce
eh, criticable, mañana puede ser reconocido como un esfuerzo por consolidarse, por desarrollar prácticas en el mejor sentido. El presidente Fernández tiene muchos enemigos, pero eso no debe llevarlos a poner, a dañar lo que son instrumentos básicos del proceso democrático, en nuestra opinión. Ayer decíamos que y Orión hizo mucho hincapié en eso, que el informe del Banco Central y las decisiones de la Junta Monetaria reciente son indicativos de que había que hacer algo para reactivar la economía y recuperarnos de lo que pudo haber sido si no se produce la participación de Barrick Gold y Goldcorp allá en la puesta en producción del yacimiento de oro y plata de Pueblo Viejo. Pudo haber sido un decrecimiento de la economía de hasta un 3%. Fue tan solo un crecimiento de 0,3, o sea, de un tercio, de un 1%, porque las exportaciones de oro y plata estallaron y no estaban previstas y pudieron contener, impedir eso. Pero hay algunas informaciones que también, porque no todo es malo, cuando usted adopta medidas correctivas como la adoptó el gobierno en procura de dar demostraciones de que puede y tiene los instrumentos en la mano para impedir que se le vaya a descontrol factores macroeconómicos tan importantes como el fiscal, que fue lo que aparentó cuando pasamos a un déficit fiscal el año pasado de un 6,3%, no de un 8,5%, como dijeron algunos interesados, sino a un 6,3%, que realmente llamó la atención y colocó al país en situación difícil. Se quiso demostrar que somos capaces de reducir eso en tiempos récord con una contracción económica importante en el primer trimestre de este año, lo sabemos. La cosa fue tan extrema que el gobierno se economizó unos 13,000 millones de pesos de los que estaban presupuestados, autorizados por el Congreso para ser gastados. Y eso, lógicamente, hizo que la economía frenara. Y como decía ayer Julio Ortega, todavía el humazo del freno, del guayón, de las gomas, se ve en el aire. Pero eso tuvo efectos que son interesantes destacar. Miren, por efecto de esa situación, el déficit de la cuenta corriente, que es probablemente el dolor de cabeza permanente de los que dicen que eso es una expresión de peligro, fundamentalmente los grupos empresariales y economistas más conservadores. El déficit de la cuenta corriente bajó de 544 millones de dólares, que fue en el 2012, en el primer trimestre del 2012, a 143 millones de dólares. ¿Y saben lo que aconteció en el primer trimestre de este año? Que se produjo un saldo positivo en la balanza de pagos. El resultado global fue que de un déficit de 614 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, de balanza de pagos, en la República Dominicana tuvo un superávit de 283 millones de dólares. Esas son cifras que era lo que querían algunos de los que aplicaron la política, obtener y mostrar. Y con ello probablemente reclamar del Fondo Monetario y de esas instituciones crediticias internacionales, Banco Mundial, algún tipo de reconocimiento. Eso se lo merecen si se lo dan esas instituciones, pero entonces no tomaron en cuenta el efecto que tendría en la economía nacional.
que nos ha puesto en peligro de entrar en una etapa recesiva y y por tanto ha tenido que mover muchísimos mecanismos para tratar de recuperarnos y volver a entrar en una etapa de franco crecimiento. Así es la vida, ¿eh? Las cosas no son tan simples. A veces los organismos internacionales con sus reclamos de políticas le importan las consecuencias internas que tengan la aplicación de políticas restrictivas que le garanticen el repago, que es lo único que procuran de sus créditos. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando se trata de estos temas. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Moza. Buenos días, don Héctor. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Orión. Bueno, quise soltar eso para que se vea que las experiencias... Bueno, son tres temas, pero vamos a ver cómo lo convierto en dos. El primero es una reflexión respecto a Inés Ayspun. Inés Ayspun. Inés Ayspun. Apreciada colega, una excelente periodista. Muy culta. Muy culta. Yo quiero llamar la atención a ella de que lo que es judicialmente, jurídica y judicialmente hablando, lo que prevalece como jerarquía en los derechos de los ciudadanos es la buena fama. Al Ministerio Público, la doctrina, la jurisprudencia, es decir, las sentencias recurrentes de nuestra Suprema Corte de Justicia, los fallos, la doctrina, los eruditos del derecho penal y la Constitución de la República, le dicen al Ministerio Público, los mandatos son, usted tiene que prevenir los crímenes y delitos, tomar políticas que eviten que ocurran. Luego, cuando ocurran, usted tiene que perseguirlo y servirle de asistencia al juez. Usted es un aliado del juez. Aun cuando en el juicio usted tiene una posición que es de representante de la sociedad, usted es un auxiliar de la justicia y siempre tiene que procurar que el juez tenga la mayor cantidad de información y de evidencia posible para que pueda proveer una sentencia adecuada al derecho. Por lo menos el derecho francés así que lo orienta. No, el derecho universal. Esa es porque los fiscales en el derecho inglés lo que hacen es ponerse... No, en el derecho inglés representaban a la corona. A la corona. Y entonces eran parte del conflicto. Pero en este caso también, pero o sea, el derecho universal ha ido a esa tendencia. Entonces, lo otro que le dice es, usted tiene que defender los derechos del procesado. Ajá. Que ha tomado la jerarquía por sobre lo que yo te he señalado. Entonces, hay expresiones que la distinguida periodista no toma en cuenta, que es, además de la buena fama y lo que yo acabo de señalar, el derecho de los procesados, es la temeridad judicial, que él se ha convertido como consecuencia de la amplitud y de la consolidación del espacio democrático, se ha convertido en una epidemia jurídica. Es decir, uno siente en la democracia tanta facilidad de poder acceder a los servicios judiciales que por cualquier cosa o en razón de provocar una situación difícil, uno acciona los mecanismos judiciales contra terceros, contra quien sea, sin prever que esa acción puede tener una consecuencia, lo que señaló el magistrado Garzón, que tú causas un daño también cuando tú accionas de manera temeraria e irresponsable los resortes de la justicia. Y yo le quiero decir a mi amiga Ayspun, Inés, que la prensa, y ella más culta que cualquiera de nosotros, habrá leído mucho sobre la doctrina el nuevo poder de la prensa en el mundo de hoy. Es una prensa corporativa, es una prensa que fundamentalmente representa intereses corporativos, sino que se busquen los casos relacionados a prensa-justicia de Inglaterra, de España, de Estados Unidos. Ya parece consignado como una prensa corporativa y eso los enorgullece. Pero, Pedro, me voy a ir si no me ayudas tú con tu silencio.
Mira, lo que ocurre, y lo que quería yo señalarle, es que tenemos varios factores que son jurídicos, éticos y morales. Entonces, cuando ella dice que lo más conveniente hubiese sido que el presidente Leonel Fernández se presentara por ante los tribunales de justicia y expusiera sus argumentos de inocencia sobre los hechos que se le imputan, entonces me cuenta una novela formalmente. Entonces yo digo que ella está actuando aviesamente, porque la cultura de ella no es para un comentario de esa naturaleza. ¿Tú entiendes, Pedro? La cultura de ella no es para un comentario de esa naturaleza. Lo primero que una persona que quiera ser llevada en calidad de justiciable a los tribunales penales de la República es que se les retribuyan y se les consoliden sus derechos contra la temeridad judicial. Es por eso que el representante del Ministerio Público, que no es representante de la corona española, ni de la corona inglesa, sino representante de la sociedad en el ordenamiento jurídico dominicano, lo primero que le dice es, al lugar a las pruebas, el valor del fardo probatorio que se le presenta al Ministerio Público o que el Ministerio Público recauda. Entonces, a Pedro Cava se le acusa de esto, de esto. No, el Ministerio Público, en representación de la sociedad, puede decir, no, ese fardo de prueba no es suficiente o no es, no tiene el mérito, como se le dice también en el derecho anglosajón, no tiene el mérito para ir donde el juez. Entonces, sabiamente el legislador le da en múltiples facetas de procesales, le da al ciudadano o al afectado o a la víctima múltiples vías de acción para que pueda ir directamente al juez, pueda hacer tales o cuales diligencias procesales, pero protege en principio el derecho constitucional a la buena fama del ciudadano. O sea, cada vez que a un sujeto, por razones de un entramado político, de un coliseo romano político, que fue donde se quiso llevar al presidente Leonel Fernández, se le ocurra, no, ahora lo vamos a acusar, como dijo el presidente Hipólito Mejía, yo le tengo unas acusaciones, pero va a ser a nivel internacional, porque aquí no se puede. O sea, cada vez que a alguien se le ocurra, en este caso, por razones estrictamente políticas y por razones de calendario político, decirle al presidente, a la justicia, mire, ahora lo estamos involucrando en un caso tan fantasioso como es el de el Fungloder, donde está involucrado todo el ensamblaje empresarial dominicano grande que aportó para la formación de esa institución que es faro de la cultura y del libre pensamiento en la República Dominicana. Cualquiera de los grandes empresarios de la República Dominicana aportó antes, durante y después a la fundación de Funglode, de la Fundación Global y Desarrollo. Y algunos lo hicieron escondido del gobierno del presidente Hipólito Mejía, para tu información. Escondido quiere decir que si se daban cuenta que le estaban aportando a Funglode, tenían represalias de carácter económico desde el Estado y desde el gobierno. Entonces, hacer el señalamiento de que el magistrado Garzón fue condenado por la audiencia española en razón de que ordenó la intervención de imputados en actos de corrupción, a mí me parece que falta la ética, la apreciada amiga Inés, en no decir que la comunidad internacional, la humanidad toda le reconoció que persiguió al dictador de mayor relevancia en América Latina en los últimos decenios, Augusto Pinochet Ugarte. Lo persiguió y lo mantuvo preso en Londres más de un año. Entonces, si tú dices una cosa y no dices la otra, está mal, porque tú no eres una desmemoriada. Por consiguiente, yo lo único que quiero señalarle a la distinguida colega es el hecho de que lo que debe primero hacer el fiscal, el representante de la sociedad, es preservar la buena fama del ciudadano ante cualquier acciones de carácter temerario que también están condenadas, o sea, tienen tipificaciones también de castigo en la ley penal, ese tipo de acción como la que hizo el señor de Marra, que ella lo define como un ciudadano y no lo define como un dirigente político, es candidato presidencial, que terció en las últimas elecciones del país. Ese es un hecho cierto, punible, desde el punto de vista de la intencionalidad de eso. El señor Moreno está procurando bañar con cloro la sociedad dominicana. No, está procurando una ganancia política que no obtuvo en buena lid en las elecciones.
y él es parte de un entramado, repito, de carácter corporativo, de carácter político, de carácter mediático, contra el presidente Leonel Fernández. Y lo que ha hecho la magistrada Jenny Berenice Reynoso ha sido establecer claramente que es tan temeraria la acusación que ni siquiera están prescritos los delitos que se le imputan al expresidente Leonel Fernández. Yo quisiera señalar eso porque aquí vamos a discutir en términos jurídicos, en términos de doctrina de prensa, porque también nos quieren chantajear con eso. O sea, yo no sé hasta dónde personas como la que estamos hablando, a nosotros nos dicen, entre los periodistas no nos pisamos la manguera, pero tenemos que dejar callar y pasar por alto que un periodista que en esta misma planta televisora, en el momento en que tenían a uno de sus colegas interrogándolo como si fuera la Gestapo en la Dirección Nacional de Investigaciones, estaba preparando el prontuario de preguntas que le haría al presidente de la República, en la que no figuraba las razones por las que se tenía a un periodista en esas condiciones, en una esgástula de la represión política estatal. Entonces no nos pueden dar a nosotros tanta clasecita de moral, de cómo es esto, de que se presente a los tribunales, esa formalidad de la que se pretende, hacer aquí ahora acopio. Y además, bueno, nosotros no vamos, lo que nosotros respondemos, estos 4 ciudadanos que están aquí, es porque también estamos en América, ¿eh? Estos somos libres. Es decir, si alguien tiene derecho a decir, por ejemplo, que Radamés Jiménez fue que mandó a hacer eso, posiblemente viéndose en un espejo, la mandó a que tomara esa decisión. Bueno, allá ellos, nosotros decimos que se hizo buen derecho. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Nos quedamos callados? No, no nos vamos a quedar callados. Óigame, para que lo tengan presente, unos y otros. No nos vamos a quedar callados ni que nos saquen de aquí, de este canal. Ni que nos vayamos al canal de la Mona, ni donde estemos. Porque esa es la democracia. Y porque estos 4 cuerpos que están aquí, hemos humildemente contribuido al fortalecimiento y a la consolidación de la democracia. Entonces, ni nos vamos a dejar chantajear, ni va a pasar nada. Para que lo tengan claro, los que se quedaron callados cuando los problemas de los expedientes bancarios, y hoy no quieren dar clasecita de moral. Los que se quedaron callados con los expedientes de persecución a los periodistas, y hoy no quieren dar clasecita de moral. Y los que se quedan callados para tratativas que en el ordenamiento jurídico comercial se llaman prácticas desleales de comercio, se quedan callados por razones corporativas y no quieren dar a nosotros clasecita de moral. Yo quisiera que estemos claros en eso, para que no nos entendamos en el idioma que nos podemos entender. Mejor me voy a quedar ahí, Pedro. No voy a decir nada. No puede ser. Lo sorprendente es que ayer más tiembla la tierra. El director de Diario Libre había advertido ayer. Pedro. Ayer. El director de Diario Libre había advertido que este era un caso político. El propio director escribió un artículo con su nombre advirtiendo que el expediente seguido contra Leonel Fernández era esencialmente político. Es un gran director y Nessa Ipun tiene el derecho a decir lo contrario. Ah, sí, claro, él es un gran director, igual que aquí, un gran comunicador. Igual que aquí, que tenemos muchas veces diferencias. Miguel es un gran director. Con el director, y el director lo acepta. Entonces, eso habla muy bien de la dirección de Diario Libre. Eso habla muy bien. Sí, porque él dice una cosa ayer y su directora, la subdirectora encargada de la información, dice lo contrario y más. Don Héctor, un Estado de Derecho se defiende en la medida que usted promueva el respeto a la Constitución. ¿Tú crees que solamente los políticos han saqueado el Estado y empobrecido y estafado a sus votantes? Dígame, ¿tú crees que nada más, porque es que tenemos que, ustedes creen que nada más son los políticos? Vamos a poner los grandes políticos. ¿Ustedes creen que nada más fue Peña Gómez, Juan Bosch, Balaguer, Jacobo Magluta? Vamos a decir lo que estaban manejando, ¿verdad? Luego por ahí nos vamos a los líderes congresionales, luego nos vamos a los síndicos y regidores. ¿Ustedes creen que solo esa camada de políticos de los últimos 50 años es la que ha saqueado el país? ¿Ustedes quieren que nosotros un día nos sentemos aquí para que le digamos quiénes es el que han saqueado al país? No podemos. ¿Y por quiénes todavía estamos pagando unos chelitos que me están sacando el bolsillo para pagar la quiebra bancaria?
Sí. Hay unos 600 millones de dólares que se perdonaron ellos mismos. Pero vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo de Tenía el tema de la Junta Central Electoral, pero lo dejé, pero no es que, óyeme, así no. No, porque vamos a dejarlo de ese tamaño. La historia es larga. La historia es larga. En el 82 se perdonaron 600 millones de dólares de deuda. Que se convirtieron en deuda pública. Y lo convirtieron en deuda pública. Para que lo cargara el contribuyente. Muchos de los narices paradas de hoy. Mira, Tranquilo. Lo que en esto... Tranquilo. Don Pedro, en esto hay que insistir. Lo importante es, y nosotros por eso sabemos que hay gente que no, las caras nuestras no son simpáticas. Como le dijo un funcionario a un político cuando veía el proceso pasado en la campaña electoral, que un político dice que algunas caras lo ponían nerviosos. Entonces un funcionario le dijo que no se podía actuar porque una persona lo pusiera nervioso, que su presencia lo pusiera nervioso, que usted lo consideraba que le creaba un problema, que para eso estaba la ley, que si una persona no viola la ley, nadie puede actuar contra ella. Y aquí lo que se debiera estar celebrando, que la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, sencillamente ella se ha sometido a la ley y se ha sometido a la Constitución de la República, es decir, le ha dicho, yo soy una garante, yo no vengo con inventos, no voy a venir con cosas raras, a mí nadie me va a sacar de ese marco, independientemente del cariño que le tenga una parte de hoy de los críticos, porque los críticos la quieren llevar al paredón hoy, porque entendían que ella iba a producir una decisión que se correspondiera con los intereses que ellos representan. ¿Cuáles son estos intereses? Bueno, estos que están montados en una campaña que entienden que ahora es el momento que hay que eliminar al doctor Leonel Fernández como figura política. Oiga, usted ni siquiera tomar en cuenta la historia, usted entenderá un ciudadano que ha sido presidente 3 veces y que tuvo esa oportunidad, el único dominicano que ha tenido esa oportunidad de ser electo en 3 procesos de elecciones con voto directo, con el voto directo en 3 elecciones, y que ese ciudadano con menos de 60 años fue electo 3 veces y que agotó sus periodos de gobierno celebrando el fortalecimiento de las instituciones. Aquí en la República Dominicana en 2004, todavía en enero, febrero, marzo, abril, había gente que tenía miedo. Incluso estos mismos que hoy están en desborde, tenían miedo. Ustedes recuerdan incluso el grupo del editor El Caribe, del editor AOB, perdón, el periódico Listín Diario, que por primera vez publicó un comunicado explicando el temor y el acoso que sentía ese grupo de comunicación por la intolerancia desde el gobierno. Esta gente estaba aquí, por ejemplo, uno el señor Colombo era el director general de esta planta en ese momento, y eso no figuraba en la carpeta de la preocupación. Entonces, hoy se entiende que recurrir a la injuria y a la difamación para tratar de destruir una figura política, esto es lícito en República Dominicana. Sin embargo, en la República Dominicana hay una constitución de la República que le garantiza a cada ciudadano, a cada ciudadana, el respeto a su imagen, que cada ciudadano tiene derecho a que se le respete su buen nombre y que nadie tiene derecho a difamar a otro. Entonces, todo esto se pierde. Si ustedes leen estas columnas, lo que está pasando en República Dominicana, con esta gente que está en ese proyecto, porque también hay que entender esto, hay todo un montaje que señala, conclusión, que a Leonel Fernández este es el momento para sacarlo de juego y que no se le puede dar tregua. Lo único que le ha fallado, y algunos están desconcertados, es que entendían que Leonel iba a explotar, como lo han estado diciendo en las tertulias, diciendo que pensaban que Leonel iba a explotar y Leonel le ha salido duro. Fíjense que a Leonel incluso le preguntan sobre la decisión de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional
y que dice no habla de ese caso, o sea, no se distrae. Todo esto lo coloca en el punto de la rabia más alta, porque entendían que él iba a salir y ya eso le iba a permitir desviar la atención del debate por el punto que quieren. Pero nosotros decimos y lo reiteramos, un Estado de Derecho se defiende en la medida que una sociedad sea capaz de reclamar y exigirle a cada uno de sus miembros que sea respetuosa de la Constitución y las leyes, porque eso es lo que garantiza una democracia y sobre todo garantiza la coexistencia pacífica en un ambiente de respeto, en una colectividad. Los intereses políticos no deben dar lugar a perder de vista el ordenamiento que nos asegura a nosotros un Estado de Derecho. En el Partido Revolucionario Dominicano PRD han continuado los esfuerzos y ya la información que recibimos anoche es de que más de una figura de la Iglesia Católica ha estado ya conversando con líderes del partido y sobre todo con los dos actores principales, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y el expulsado dirigente del PRD y expresidente de la República, Hipólito Mejía, que de acuerdo a la información ya el centro ya de la mediación está en manos de Monseñor Agripino Núñez Collado. Y esto ha creado las condiciones también para que se incorporen a la mediación ya algunas figuras del empresariado que no han querido dar la cara, pero ya han estimulado al religioso a que haga el trabajo y en esto está. A esta hora se habla ya de un intercambio que podría ser público entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Esto viene a confirmar lo que son todos los esfuerzos que se están dando en círculos empresariales de la República Dominicana y algunas instancias religiosas que plantean que el PRD se tiene que recomponer, que el PRD tiene que ser el adversario que se pueda corresponder con la dimensión del Partido de la Liberación Dominicana y que esto debe llevar a ese partido y a sus dirigentes a tomar una serie de decisiones que podrían impresionar a la sociedad, pero ahí vuelven a la historia, dicen que el PRD ha tenido situaciones más difíciles y la ha podido capear y después sus dirigentes salen en fotografías sonrientes y abrazados, a pesar de todas las cosas que han pasado, y el PRD retoma su fuerza, ese es el criterio. Y todas estas reuniones, y ya la participación de Monseñor Agripino Núñez Collado, lo que viene es a confirmar lo que se te había estado planteando en los últimos días, de reuniones informales, pero ya se habla de que se podrían dar reuniones públicas y que esto podría ocurrir en los próximos días. Ese es lo que tiene que ver con el centro del PRD. En lo que tiene que ver con el ambiente dominicano, el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, estuvo ayer en el Palacio Nacional y al salir se refirió al impacto que ya comienza a sentirse en la economía con lo que son las medidas. Primero recuerde la medida del gobierno, la decisión del gobierno de colocar más de 9.000 millones en manos de entidades públicas para inversiones en obras de desarrollo y apoyo al sector agropecuario. A esto se agregó la decisión de la Junta Monetaria de liberalizar 20.000 millones de pesos del encaje legal para que fueran a los sectores productivos de manera específica, incluso con una división de esa suma. Y algo importante fue la decisión de la Junta Monetaria también de bajar la tasa de interés de referencia de 5% a 4.25%. Y el gobernador del Banco Central llamaba la atención que se trata de una situación en la que vive el país a propósito o a resultas de las medidas, que esto va a impactar incluso en los préstamos viejos o préstamos contratados antes de las disposiciones de reducir la tasa de interés de referencia.
lo que le crea en este caso a los deudores una situación favorable y fortalece el clima de confianza para la reanimación de la economía en República Dominicana. Esto es muy importante y eso explica lo que estamos viendo, que algunas entidades están ofertando sus tasas en avisos públicos, en los medios de comunicación. Y todo esto, ¿qué plantea? Bueno, que el cuadro que vimos en el primer trimestre, en el comportamiento de la economía, en la República Dominicana, está en cambio y esto se va a sostener, porque estas medidas lo que hacen es precisamente fortalecer ese clima. Sí. Buenos días, señores. Definitivamente la sobriedad de la diplomacia, sobre todo esa diplomacia norteamericana, hay que reconocerla y ponderarla. Fíjense cómo el embajador que ya se va, Izaguirre, de los Estados Unidos, embajador en República Dominicana, no advierte que hay toda una batahola mediática que anda pulverizando imágenes a todo aquel que se acerque, a todo aquel que ose reconocer a Leonel Fernández como un importante dirigente político de la República Dominicana. Ahora estoy yo que no me atrevo a decir como líder político del Partido de la Liberación Dominicana y del país. ¿Me puedo atrever a decir eso? No puedo. No. Bueno, porque eso es bueno. El asunto es, el embajador Izaguirre fue y visitó en Funglode al expresidente Leonel Fernández, pero no solo lo visitó, sino que luego de un almuerzo con el expresidente de la República, a quien fue a agradecerle el trato, la deferencia, la forma en que se manejó con la embajada a los fines de seguir estrechando los lazos de amistad comercial histórica con los Estados Unidos, inmediatamente el embajador Izaguirre ponderó en todas sus partes a la Fundación Global. ¿Cómo que le llaman ustedes cuando me van a acusar a mí que el asunto de que yo someto a la prueba? ¿Cómo se llama? Los elementos de pruebas. ¿Qué era lo que pretendía este hombre que fuera la fundación? Como la prueba del delito. Sí. La prueba del delito. Pues don Izaguirre se refirió a la Fundación Global, a eso que querían colocar como la prueba del delito, como una de las más prestigiosas instituciones en materia de fomentar el pensamiento universal, global. Eso dijo el embajador Izaguirre, que es ejemplo como fundación. Eso dijo el embajador Izaguirre. Yo supongo que a estas horas, porque marcharle a un embajador no es fácil, sobre todo participación ciudadana, que cobra ahí. Y a ese embajador. Y al señor cobra, que no es un procónsul. Sí, exactamente. Que cobra en los Estados Unidos, es muy difícil marcharle. Así como le marcharon al pobre juez, al ex juez, Garzón. A Garzón, que ya no es juez, y que primero lo aplaudieron aquí. Oye, parecían focas aplaudiendo cuando ese señor vino aquí a la República Dominicana. Fotografía con toda la aureola de haber perseguido a Pinochet. Sí. Esos mismos le entraron como la conga porque el hombre ponderó. Ya no vale tanto. Porque el hombre ponderó legal, jurídicamente, que es de lo que él sabe, la acción del Ministerio Público, la decisión del Ministerio Público. Bueno, pues este embajador entonces, Izaguirre, dice que la Fundación Global es un ejemplo y pondera los aportes de la Fundación Global en materia de discusión de lo que debe ser el pensamiento universal, de los cambios que se están operando en esta era del conocimiento. Pensamiento plural. Entonces, márchenle al embajador. Pero marcharle al embajador, eso es una puñenda. Marcharle es una puñenda. Márchenle. Díganle que él también fue comprado, porque aquí se atrevieron a decir que Leonel había comprado la declaración. Al juez Garzón. Porque es una cosa increíble. Oye, digan ahora que el presidente Leonel Fernández compró también las declaraciones del embajador Izaguirre,
la perversidad puede llegar ahí a esos grados, háganlo. Hoy la oficina de la Fundación Global en UNESCO, A mí en no París. me gusta mucho porque lo cierto es que hemos estado todos estos días en procura de, bueno, no de defender, Pero no porque puede yo siempre he dicho que el presidente Leonel Fernández tiene dos elementos que son vitales, fundamentales, para hacer añico cualquier pretensión en procura de sacarlo de la carrera política en el país. La primera es que no es un hombre al que se le puede buscar debilidades por los asuntos materiales, por la bonanza No desmedida. han encontrado cuentas bancarias ni Y lo segundo ni es, acciones. y lo segundo es que los jefes de Estado se miden por sus realizaciones. Porque esos mismos que como nosotros combatimos a Balaguer y creímos que en el 78 había terminado la carrera de Balaguer, uno de los elementos que pulverizó esas pretensiones de todos nosotros que estábamos en contra de que Balaguer regresara, ¿usted sabe quién fue? Un personaje que encontraron y se inventó un excelente publicista dominicano que dijo, eso lo hizo Balaguer. Chencho, don Chencho. Y don Chencho comenzó a mostrar la obra de Balaguer. Fue apabullante. Pabullando. Y don Chencho devolvió a Balaguer No, por sus realizaciones. Apabullante. Por sus realizaciones frente a un partido revolucionario dominicano que hace cualquier cosa menos realizar nada. El Partido Revolucionario Dominicano tiene una gran cuota en materia de libertades públicas que ya están en cuestionamiento después del paso del poder de Hipólito Mejía, Pero materiales, nada. que quebrantó todas las instituciones del país, absolutamente todas. E instauró la intolerancia. Un Y la régimen de intolerancia tolerancia. era el día a día, el pan nuestro de cada día. Que eso lo sabe Colombo, porque Colombo despachaba con él todos los viernes, en las entrevistas aquellas graciosas que se hacían. Entonces, márchenle a Izaguirre ahora. Pero todos estos días hemos estado con Leonel y Leonel, y Leonel y Leonel. No, y yo Leonel lo y hice Leonel, hoy y por Leonel y primera Leonel. vez para que no Bueno, calificaran al medio. ¿Y dónde están los leonelistas? Que salgan los leonelistas y salgan a defender a Leonel por todos sus funcionarios, incluyendo los periodistas y eso. Pero oigan una cosa, Algunos deberían estar presos. algunos deberían incluso, bueno, Que hay que asegurarle la pierna, la rodilla, la Mira, No me pantorrilla. mire don así, Pedro. Pedro, no me mire así. miren, oigan una cosa. Si algo tiene el asunto este yo no sé si ustedes notaron una rara coincidencia. Durante este fin de semana, la criminalidad vino perfumada. La criminalidad decidió, coincidencialmente, que tenía que buscar un poquito más de resonancia. Figuras Y fueron públicas. buscando figuras públicas. Y le entraron a Cuquín, le entraron a Sergio Valga, Ante a le Socorro. entraron al muchachito. A Margaro. A Margaro. Margaro, y le ante a entraron Socorro. y a una muchachita que se ve muy bien. Una ¿Cómo que llama? yo no sé cómo se llama, yo sé que yo sé que- Calibel. Mary, Mary. muy bonita, se ve bien. Por lo Que le menos. mordió la mano al tipo. Oye, pero este niño. A esa muchachita, oye, le marcharon en Trulla algo que pareció focalizado. Como piraña. Y como uno viene de la izquierda, en la izquierda nos enseñaron a nosotros que la casualidad no existe en política. A este gobierno es difícil marcharle, porque se está comportando excelentemente bien. La economía, y miren el resbalón, Está cerrando los flancos. un resbalón en medio de una circunstancia, con componentes externos, componentes internos, y se le fue la mano, pero fíjense en que en el gasto, en controlar el gasto, y eso trajo una desaceleración. Pero Danilo sigue por allá arriba, No, y un ahorro, porque está y también un cumpliendo, ahorro. exacto, y un ahorro, Que lo tiene disponible. hasta el punto que le devolvió 9.000 millones. O sea, la eficiencia de esta administración de Danilo Medina, la transparencia, es muy difícil marcharle. muy difícil. Parece que le quieren marchar No por hay el flanco. asunto. Pero ese No hay flanco por donde atacar. pero este podría ser un flanco.
Tú que vienes de la el de la izquierda, tú criminalidad. sabes lo que es... Eso a mí me parece raro. Mira lo más raro, te interrumpo ahí nada más para decir, tú sabes que vienes de la izquierda, tú sabes lo que es que un grupo de tipos se fajen y le fajen a tiro en un colmado de cosas. Nada menos que en la Sursa. Sí. ¿Por qué? No más para, Sí, nada es lo más. que estoy diciendo. Por el Mercado Nuevo, por la Avenida de los Mártires. Entonces yo defresco otra vez. No, quiero para decirle producir un efecto en esa Oye, zona. En un sector populoso. Entonces yo defresco otra vez. pública. Entonces yo defresco otra vez. Quiero decirle a nuestro gran amigo, gran presidente, Danilo Medina Sánchez, ojo al Cristo que de palo. Sí, sí. Y ojo a la vista que la vista Y engaña. qué bueno que usted reunió ayer a todos los que saben de seguridad. Sí. Todos, ahí estaban los protagonistas, los que tienen que darle respuesta al país. ¿Cómo se bate el Y cobre? otros de fuera que presentarán sus informes para ver cómo le marchamos entre todos al problema de la criminalidad. Sí. Qué bueno que el presidente hizo eso. Pero me gustaría que también en el plano de la investigación de ese DNI que antes, que en el gobierno de Hipólito se ocupaba de perseguir productores Y de allanar, y de allanar periodistas, se encargue entonces de darle seguimiento a esa tipificación del crimen perfumado ahora, que busca a determinadas figuras para darle resonancia a la criminalidad. Que le preste el presidente de la República, la jefatura de la policía, la dirección de investigación y las Fuerzas Armadas, ojo avisor a ese giro de la criminalidad, a ese giro que buscó y encontró resonancia, porque una de las formas de marcharle a este excelente gobierno es precisamente por ahí. Aunque yo le voy a adelantar al presidente otra también, que a lo mejor esta, a la gente, a él no, pero hay gente medio intolerante ahí en el palacio. En el plano de la economía, que fíjense cómo el gobernador dijo, y es verdad que ya la economía comienza a sentir el respiro, el dinamismo. reanimado. Presidente, va y al Congreso Nacional, para que sepan, que PLDista, para que sepan, la economía necesita de que se le dé ya salida al asunto del aumento de salario, al mínimo, al cumplimiento de la ley. Hoy vamos a la sexta jornada, me parece que sexta jornada en el Comité Nacional de Salario, donde uno de los sectores más atrasados del país, que es la cúpula empresarial, insiste en bloquear cualquier posibilidad de aumento racional del salario mínimo en la República Dominicana. Entonces yo pienso que si hoy ya, después de esa jornada, no hay esa actitud de comprensión del empresariado dominicano de que necesitamos inyectarle el aumento de salario al país, hagámoslo por el Congreso Nacional. Ya hay precedente en eso, porque parece que a ellos, yo no sé, porque la tosudez llega a tal grado que no les importa que esos trabajadores pudieran ir a las calles. Y lo que menos le conviene al país, a todo, es que tengamos convulsiones sociales encima del problema de la criminalidad que tiene tantos componentes. Entonces, ojo avisor a eso, ellos tienen que ayudarnos los empresarios. Y si ellos no quieren, entonces vamos a aplicarle la ley, porque lo hagamos por ley, mediante ley, en el Congreso Nacional. Vamos a hacerlo así, por Dios. Muy bien. Miren, señores, hoy tenemos miércoles 12, casi siempre lo dedicamos a los temas políticos. Y hoy está con nosotros el licenciado Levis Suriel, que es el diputado de Ultramar, específicamente elegido en la comunidad de Puerto Rico. No fue que se fue en Yola, es que es Que diputado. nos quiere tratar temas interesantes relacionados con la comunidad dominicana que vive en el exterior. También tenemos al doctor Eduardo Sanz Lobatón, de ese vibrante grupo juvenil, El PRD, juvenil de la nueva generación. tendencia, nueva generación del Partido Revolucionario Dominicano. Pero antes está Caro. Y, Dele para adelante con Caro. vámonos con Caro.